Ya vamos a empezar la clase, ya he puesto la grabación. Soy la doctora Castañeda, como les decía, y en esta clase vamos a hablar sobre los exantemas infantiles, las enfermedades exantemáticas. Los exantemas son enfermedades de presentación dérmica, de presentación muy común en la edad pediátrica. Eh, Causadas por diferentes cosas. Por eso es que es tan común, porque pueden ser causadas por virus, pueden ser causadas por bacterias, por enfermedades multisistémicas, por ingesta de drogas. Entonces es una cosa muy frecuente y a veces puede ser confundida con cualquier cosa dérmica, ¿no? Pues es tan frecuente la consulta pediátrica. Generalmente lo que ha habido es que se clasificaba en los exantemas clásicos, ¿no? Los clásicos llamamos que son el sarampión, la rubiola, la varicela, el eritema infeccioso y el exantema súbito. Esta vez solamente vamos a ver los tres primeros. Y también, como he dicho, puede ser por otras causas, por ejemplo, el síndrome de pie mano boca, que es causado por virus, el Kawasaki y el multisistémico, que son por enfermedades sistémicas, el Janotti-Crossi, que junto con el DRESS o el Steven Johnson son causadas por reacciones a medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y por eso es tan importante lo que siempre hablamos en las clases prácticas, la historia clínica, para poder hacer a veces una diferencia e incluso a veces nos dan el diagnóstico antes de que veamos al niño. La cronología de cómo se presentó el exantema. Vamos a ver que unos son cefalocaudales, unos son centrífugos, unos son centrípetos. Vamos a ver los contactos, ¿no? Contactos con el mismo cuadro. Muchas veces las mamis van a venir y dicen, doctora o doctor, lo traigo a mi niño porque medio salón del nido está faltando. Y dicen que tiene una enfermedad algo así como pie, mano, boca. Entonces ya prácticamente por el contacto tú sin examinar al niño ya sabes que de repente se trata de un síndrome de pie, mano, boca. Medio salón está contaminado. Por las inmunizaciones previas, ¿no? Y a veces te hacen descartar algunas enfermedades y el niño ya está vacunado, buscas otras causas, ¿no? Ingesta de drogas, porque muchas veces el niño viene y no es que tenga ninguna enfermedad infecciosa, sino que está haciendo una reacción alérgica a un medicamento. Entonces hay que preguntar siempre, ¿en estos días está tomando alguna medicación? Entonces eso también puede ser, ¿no? Hemos dicho el DRESS, el Janotti-Crossi. Por síntomas prodrómicos, ¿no? Siempre hay que preguntar a los niños qué pasó antes de la erupción. Si había fiebre, manifestaciones gastrointestinales, la fiebre de cuánto era, también va a haber diferencia, problemas respiratorios. A veces mamás vienen a la emergencia y dicen, doctor, traigo a mi niño porque ha estado 2 días o 3 con fiebre, no tan alta, y hoy día no tiene fiebre, pero apareció estas lesiones en piel. Y el cuadro te está diciendo que es un exantema súbito. El exantema súbito es así, fiebre previo, baja la fiebre, aparece el exantema. Entonces ya también con la historia, una historia bien hecha, yo estoy pensando el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo también de epidemiología relacionada con la época del año. Aunque siempre se dice que hay épocas que son más frecuentes, que son como el fin del invierno, el principio de la primavera, pero algunas enfermedades las podemos tener en cualquier época del año, ¿no? El exantema es una erupción o una inflorescencia que se llama en piel, que puede ser de diferentes tonalidades, ¿no? Algunas más rojas, por ejemplo el sarampión vamos a decir que es rojo, la rubiola es rosado, ¿no? Algunas desaparecen con la presión de los dedos, localizadas algunos, pie, mano, boca, generalizadas, ¿no? Causadas por, ya he dicho, virus, bacterias, medicamentos o asociados a síndromes sistémicos. Cuando vayan a describir las lesiones en la historia clínica, cuando hagan su historia clínica, tienen que saber justamente definir bien, ¿no? Si es una mácula, si solamente es plana, y de qué color es, ¿no? La pápula sólida, elevada, menos de 1 centímetro, vesícula, que es una coalición serosa, pústula, que tiene contenido purulento, y ahora, como la varicela, vamos a ver que también hay costras, ¿no? Y úlceras, que dejan una pequeña ulcerita, deja la varicela. Vamos a empezar con el sarampión. El sarampión es una enfermedad viral muy, pero muy contagiosa, que en una época fue muy frecuente. Lo que pasa es que prevenir por sarampión, y ahora no vemos las epidemias que habían antes, y que puede ser muy grave y mortal en niños pequeños, y vamos a ver por qué.
la etiología, ¿no? El humano es el único huésped, y es un virus de la familia Paramyxovirus, que tiene pues en su ARN con proteínas H y F, que son las que fusionan el virus con el huésped, y los receptores en la célula humana que ya se han definido que son el CD150 y en menor medida el CD46. Mira, la OMS ha notificado que existen en el mundo, porque el sarampión es una cosa que es rastreada por la OMS, 23 genotipos y variantes genéticas que se agrupan en 8 serotipos. Y estas mutaciones es las que sirven para localizar las áreas geográficas. Así como aquí vemos, viene el COVID de brasilero o viene el Reino Unido, igual, ¿no? Por ejemplo, en el 2006-2007 hubo una epidemia de sarampión en Suiza, en Suiza, y rastrearon de que esa epidemia que tenía Suiza era de un virus que había aparecido en Tailandia. Y este virus, y así van localizando, ¿no? Y este virus es sensible a varios factores como temperatura elevada, radiación ultravioleta, y nuestra lejía, nuestro alcohol, igual como vemos ahora con el coronavirus. La patogenia, miren, el virus ingresa por la vía respiratoria alta, igual que lo que vemos ahora, y por la conjuntiva. Va a ingresar su multiplicación en el epitelio respiratorio. Luego de ahí va a comenzar primero a tomar el tejido linfoide más cercano, las amígdalas, las adenoides, y ya por el torrente sanguíneo va a ir a todo el organismo donde hay sistema de red, ¿no? Vaso, hígado, los ganglios de otras partes, y hasta el apéndice que tiene red, a veces entra el virus del sarampión. Y luego, luego de 14 días de que hacemos que todo este virus va por todas partes, especialmente va al pulmón, donde lesiona la superficie de las células epiteliales, y esta erosión que hay en las células epiteliales, eso va a facilitar que cuando tosamos el virus salga por ahí y contamine, ¿no? Porque se va a erosionar todo el epitelio y las células respiratorias, ¿no? Va a salir, y luego de 14 días va a empezar las manifestaciones respiratorias, y no solamente las manifestaciones respiratorias, sino que lo que se ha visto y se ha demostrado que el virus ocasiona una disminución de la proliferación de linfocitos, ocasiona una alteración también en la respuesta y funcionabilidad de las células dendríticas, hay una invasión grave en los linfocitos T y un aumento de las concentraciones en el plasma de todo lo que es interleuquinas. Entonces, ¿qué sucede con todas estas alteraciones inmunológicas? Lo que va a lograrse es que existe en el paciente que tiene sarampión una inmunosupresión transitoria. Y este es el problema por el que hay tanta mortalidad en los pacientes con sarampión, porque va a ocasionar una debilidad inmune temporal que no es corta, que va a durar de 4 a 6 semanas, en los que el paciente fácilmente, a ser un inmunodeprimido, va a tener la posibilidad de infectarse contra cualquier cosa, ¿no? Contra cualquier germen. Entonces lo que veíamos es muchas infecciones secundarias con los pacientes comprometidos con el sarampión, por esa inmunosupresión transitoria. En el Perú, la última epidemia que hubo en el Perú fue en el año 1992. Y miren, en esta vez reportados en el ministerio fueron 22.602 casos y 347 fallecidos, pero de los reportados, sabemos que el ministerio no lo reportan todo, ¿no? Entonces realmente fue alarmante. En los hospitales que teníamos pacientes con sarampión, así como ahora no había dónde poner los pacientes, así como ahora como no hay dónde poner los COVID, estaban todas las salas llenas de pacientes, y todos esos también igual tenían que estar en salas aisladas porque son altamente contagiosos, no se podían poner con niños con otras patologías. Entonces, lo que hizo el gobierno en esa época, hizo una gran campaña de vacunación para el sarampión. Vacunaron cerca de más de 6 millones de niños entre el 1 y 14 años. ¿Y qué se logró? Que miren, esa estadística que hay entre el 92 y el 2000, si restamos lo que hubo en el 92, vemos que en esos 8 años solamente hubieron como 4.000 sarampiones y como 30 y tantos fallecidos. O sea, como se logró vacunar más o menos al 70% de la población, y no todos, todavía hubieron algunos casos, porque la finalidad era acabar con el sarampión. Y lógicamente que el último sarampión reportado autóctono que hubo acá fue en el 2000. Entonces, en el 2001 se dijo que éramos un sitio libre de sarampión. Después de ahí han aparecido algunos sarampiones esporádicos. Recuerdo
En un año vino un niño de Alemania con sarampión. Otra vez un adulto pasó la frontera con Bolivia y eso es notificado porque cada vez que aparece algún sospechoso es notificado a todos los hospitales, todos nos enteramos de que hay alguien sospechoso de sarampión. Hasta el año 2018 en donde sí hemos tenido sarampión. Ha habido 48 casos confirmados de sarampión en 2018 porque recordemos que esos años hemos tenido una gran inmigración de un país vecino, donde parece que no hay una buena campaña de vacunación, en donde sabíamos ya que el año anterior, en el 2017, habían tenido ellos una epidemia de sarampión, ¿no? Vinieron, la mayor parte de los pacientes que hubo de sarampión en esa oportunidad fueron en el Callao, pero hasta esa fecha hemos tenido una buena cobertura de vacunas, hubo un reporte adecuado, se hizo la certificación, se vio a los pacientes, se vio toda la parte que podía ser infectada, se cubrió eso y no pasó a más que el caso de los niños que habían venido con sarampión y pasaron su sarampión. Un cerco sanitario hubo, ¿no? Eso no solamente vemos acá en América o en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Miren, en 1980 hubo más de 2,5 millones de muertes en el mundo por sarampión. Realmente mucho, todavía no se vacunaba bastante, después se comenzó a vacunar, y hubo épocas que ya no había sarampión, hasta que comenzaron esas, ¿cómo se llaman? Los antivacunas que han venido, ¿no? Esas campañas antivacunas, y los niños se han dejado de vacunar, ¿no? Entonces tenemos que hemos tenido sarampión en muchos países desarrollados donde la gente ya no quiere vacunarse, ¿no? Ha habido en Alemania con fallecidos, y miren, en Estados Unidos en el 2019 ha habido 1.282 casos en 31 estados de Estados Unidos de sarampión, ¿no? Con algunos fallecidos, ¿no? Y eso es solamente por falta de vacunas, no es por otra cosa, ¿no? Y ahora, pues, es tan rápido, los virus viajan en avión, no es como antes, ¿no? Ahora rápidamente alguien con virus va a un país y comienza a contaminar, y eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? El modo de contagio es muy contagioso, el 90%. Dice, en un sitio donde hay personas susceptibles, una persona con sarampión va a contagiar al 90% de las personas que están alrededor. Y cuando contagia una persona, siempre en estas enfermedades vamos a tener que ver a partir de la erupción. Y en caso de sarampión es 4 días antes hasta 4 días después de que aparece el exantema. Como todo virus va a entrar por la vía aérea, tos, estornudo, contacto con personas, hablar con personas, poco, pero hay también con superficies contaminadas, y en un ambiente cerrado, sobre todo, el virus puede estar hasta 2 horas por ahí vagando y contaminando. Hay contaminación madre-hijo y en el parto, y cuando es madre-hijo, era motivo de que hubiera, cuando había epidemia de sarampión, muchos abortos y muertes fetales, muertes tempranas fetales. En cuanto al cuadro clínico, miren, los primeros días que hemos dicho que son de viremia son el periodo de incubación, en los cuales estamos bajando el sistema inmunológico y está el sarampión yendo a todas las zonas del res. De 10 a 14 días va a ser el periodo de incubación, asintomáticos totalmente. Luego va a venir el periodo de síntomas y signos inespecíficos. Eso va a durar de 2 a 4 días y también llamado el periodo catarral, en donde, como cualquier cuadro viral, el paciente va a comenzar con malestar general, astenia, va a comenzar con fiebre. Pero no cualquier fiebre, es una fiebre que va a dejar 38, 39, 40. Esas enfermedades que dan 40 grados de temperatura. Y se va a instalar lo que antes nos llamaban el triple catarro. Catarro ocular, ojos inflamados y llorosos, no es que uno esté llorando, sino estaban llorosos permanentemente. El catarro nasal, con un goteo permanente por la nariz, y el catarro faríngeo, con dolor de garganta. Y acá va a empezar la tos, y van a ver ustedes que la tos es el signo, o el síntoma, mejor dicho, que va a acompañar al sarampión toda su enfermedad. Aparece con los síntomas inespecíficos y es lo último que va a desaparecer la tos. Y acá aparecen las famosas manchas de Koplik, que rara vez las vemos porque como es en este periodo que todavía no hay brote, generalmente los papás no llevan a los niños a la consulta, pero se llama que son patognomónicas de esta enfermedad. Y duran poquísimo, 24 horas, y son unas manchitas blanquitas que aparecen en la mucosa yugal junto con el enantema. Yo aquí
he podido conseguir unas, miren, estas, no sé si con este puntero, no sé si localizan las manchas de Coplic acá en la zona que parece que fuera que hubieran echado un poco de sal. Estas son las manchas de Coplic, ¿no? Las manchitas de Coplic son esas que se ven acá, en la mucosa yugal, y también se ven algunas zonas de enantema, ya se ven unos puntitos rojos que son las zonas de enantema. Luego que hemos pasado esos 2 a 5 días de periodo de catarro, va a comenzar la erupción morbiliforme, que vamos a ver por qué es morbiliforme luego, y que va a tener una característica, es cefalocaudal, empieza por la cabeza y va a terminar por los pies, pero no por cualquier lado de la cabeza, va a empezar en la región retroauricular, detrás de las orejas empieza la erupción y se va detrás de las orejas a la parte de la unión de la frente con el cuero cabelludo, o sea, como que marcara la frente con el cabello. Así va a empezar el sarampión y ahí va a comenzar a ir hacia abajo, toma la cara, al segundo día va a ir el tronco y miembros superiores y al tercer día las extremidades inferiores. No pica, no toma palma de manos ni planta de pies, pero el paciente va a continuar con gran malestar general y acá en la parte de los ojos hay una gran fotofobia. Recuerdo en la época que había las pandemias, las mamás usaban ese papel crepé rojo para poner en todos los focos de los cuartos para que sea una luz muy tenue porque los niños tenían muchas molestias con los ojos, no solamente el niño, sino el que le daba el sarampión, ¿no? La tos, que hemos dicho que acompaña toda la enfermedad, y aquí es donde los médicos teníamos que ponernos atentos, porque hemos dicho, miren, que esta fase dura de 5 a 6 días, pero la fiebre al tercer día debe estar bajando. O sea, yo, si mi paciente tenía 40 de fiebre, al tercer día pues va a tener 39, después al día siguiente 38, después 37 y se va a ir la fiebre. Entonces, si veíamos que ese paciente ya tenía 5 o 6 días y no bajaba la fiebre, es que teníamos que estar pensando de que había hecho una complicación. Porque como siempre hay fiebre y alta, uno puede decir, no es de sarampión, pero no. Si ya más de 3 días el paciente seguía con fiebre en este periodo eruptivo, es que estaba complicándose y teníamos que buscar la causa. Y esta es la época que decíamos que había la cara sucia sarampionosa, ¿no? Acá ven, miren, cuando le decía morbiliforme, y uno habla de morbiliformes, miren en la foto de acá donde vemos morbiliformes porque se ven partes de piel normal con las partes del brote. Eso se llama morbiliforme, tener partes de piel normal con partes de brote. Y al lado vemos la cara de la niñita sarampionosa. Miren, una niña que tiene una cara de que algo me está pasando, me siento mal, los ojos permanentemente llorosos, la nariz con secreción y la erupción en toda la carita. Esa es la cara típica de un niño con sarampión. Luego de ahí ya pasan los días, ya se supone que mi fiebre ya está bajando y va a venir la periodo de convalecencia, donde hay una descamación leve, va a haber manchas residuales, las lesiones que son rojas se van a volver café oscuro y la piel va a parecer de una piel de alguien que no se ha bañado varios días, ¿no? Y el exantema, todo el exantema va a desaparecer en el mismo orden que apareció. O sea, primero va a desaparecer de la cabeza y el último va a ser los miembros inferiores. Así como apareció, desaparece. Y la tos, que hemos dicho, la tos, desaparece el exantema, pero la tos puede durar hasta 2 semanas. La tos va a acompañar a toda la enfermedad de sarampión. Y a nosotros nos decían, no hay sarampión sin tos. El diagnóstico va a ser básicamente clínico. Es típico, es raro que uno se pueda confundir cuando puede haber, ¿no? Sobre todo si estamos en una epidemia o hay algo por el barrio, había alguien que tenía sarampión, ¿no? Pero también si tenemos dudas, si hay sarampiones atípicos, y me imagino que cuando viene un paciente que dicen posible sarampión, el Ministerio de Salud le harán pues las pruebas específicas, puede ser IgM, que se detecta a partir del tercer día del exantema, puede ser IgG de 7 a 14 días, puede ser cultivo, o puede ser un PCR específico para sarampión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Miren, la rubiola también es cefalocaudal y vamos a ver, pero las lesiones son mucho más finas, más rosaditas y no da fiebre tan alta. La escarlatina, el exantema súbito que ya les he dicho, ¿no? El exantema súbito es así, fiebre, baja la fiebre, aparece el exantema. O sea, también es fácil que uno diga que no es.
pero vamos a ver una foto de parvovirus o eritema infeccioso. Esta es la carita de un parvovirus, miren ustedes. Ese es el signo de la bofetada. En el parvovirus parece que alguien lo hubieran abofeteado. En las dos mejillas, muy, muy coloreadas, ese es típico del parvovirus, el signo de la bofetada, ¿no? El sarampión no es signo de la bofetada, es toda la carita, como hemos visto, está completa. Y el otro, pues, es una ¿cómo se llama? Una escarlatina, ¿no? Y en esto, miren la diferencia, no es igual, no solamente es la mejilla, sino es más abajo, ¿no? Lo que pasa es que con la escarlatina tenemos toda la cara roja, pero lo característico es un halo peribucal pálido, una palidez peribucal que se ve y se nota apenas llega el paciente. Tú ves que alrededor de la boquita tiene toda la zona pálida y el resto está muy rojo. Además, cuando cogemos la piel de esos pacientes, es una piel áspera, como de lija, ¿no? El sarampión es una piel suave, en cambio, toca la piel de un paciente con escarlatina y es una piel de lija. Es la diferencia que vamos a tener. Las complicaciones van a ser muchas, porque es un paciente inmunodeprimido en teoría, ¿no? Dice que las más frecuentes son las gastrointestinales y entre ellos la gastroenterocolitis, la enteritis. Puede haber estomatitis, hepatitis, linfadenitis y hasta apendicitis, porque hemos dicho que los virus se van también en la zona del resto, están en el apéndice. Pero las más graves y mortales, de más morbo y mortalidad, van a ser las respiratorias. Pero no cualquier otitis media supurada, no. Son otitis que realmente eran que uno veía cómo salía la secreción purulenta del oído. No era que uno tenía que tomar el otoscopio, no. Era evidente que iban lógicamente después a mastoiditis y que tenían que ir a cirugía. No era una bronconeumonía cualquiera. Las salas estaban llenas de niños con drenajes torácicos porque iban a neumopatías supuradas. Imagínense, en esa época no se ponía vacuna de sarampión y menos poníamos vacuna ni de neumococo ni de hemófilos, o sea que los pacientes están muy contaminados. ¿Y quiénes eran los que más tenían más morbo y mortalidad? Todos aquellos que de per se ya eran inmunodeprimidos. ¿Quiénes? Pacientes menores de un año, en que sabemos que el sistema inmunológico todavía no es bueno. Los pacientes desnutridos iban muy, muy mal con esta enfermedad porque también eran inmunosuprimidos, y lógicamente los pacientes que tenían otras comorbilidades, ¿no? Entonces podíamos ser otitis, laringotraqueitis, neumonías con neumonía supurada y que al final quedaban con secuelas de bronquiectasias neurológicas, ¿no? Pacientes que convulsionaban porque hacían las encefalitis, que eran encefalitis virales que aparecían al quinto día de enfermedad, pero también bacterianas, síndrome de Guillain-Barré por la disminución de la inmunidad, había miocarditis, y esto era la parte de ojos era muy, muy evidente en los niños desnutridos. Los niños desnutridos hacían chorioretinitis, hacían neuritis retrovulvar, y la mayor parte que lograban sobrevivir quedaban en ceguera, ¿no? Era muy importante esta complicación en los niños desnutridos. Y también se describía una enfermedad tardía, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad que ocurría en niños que habían tenido sarampión antes de los 2 años, o sea, al año y medio, de repente el lactante había tenido sarampión, y esto ocurría porque dice que era cuando un virus defectivo, es decir, un virus cuya síntesis de proteína M estaba disminuida, y este virus lograba sobrevivir en las células del cerebro, y actuaba como un virus lento, un virus que se quedaba ahí dormido, y hacía que en cualquier parte, y a veces hasta después de 7 o 10 años, aparecía el paciente con convulsiones, cambio de personalidad, coma, y que muchas veces iba a la muerte. Y cuando hacían dosaje de líquido cefalorraquídeo o dosaje viral, encontraban virus del sarampión. En tratamiento, bueno, como toda enfermedad viral, sintomáticos, Panadol para la fiebre, ¿no? Pero como hemos visto con un paciente muy comprometido, teníamos que estar atentos que tomara cantidad de líquidos, una buena nutrición, por la fotofobia de un ambiente adecuado. Pero la OMS, lo que le hemos hablado de la ceguera y las lesiones en los desnutridos, tiene como recomendación general que en sarampión se dé vitamina A razón de 200.000 unidades por día, por 2 días, en mayores de 1 año. Los niños de 6 meses a 1 año, la mitad, 100.000, y los de menos de 6 meses, 50.000. Eso para prevenir lesiones oculares y ceguera. La OMS dice a todos,
Hay algunas controversias que dicen solamente a los desnutridos, pero la OMS dice que todos. Y lógicamente, paciente complicado, hospitalizar. ¿Por qué? Porque es un inmunodeprimido. Entonces, a pacientes inmunodeprimidos la mayor parte va a tener con tratamiento endovenoso. La prevención es la vacuna, ¿no? La enfermedad da inmunidad permanente y yo creo que la vacuna da una inmunidad prolongada. Es una vacuna que apareció en 1960, tiene muchísimos años. Ya ustedes han hecho en la clase que la primera dosis se da entre los 12 y 15 meses y tiene una segunda dosis entre los 4 y 6 años. Y miren, a veces uno tiene dudas, pero les comenté que había habido una epidemia de sarampión hace poco en Estados Unidos. Y yo conocí un par de adultos jóvenes, como de 30 años, que se querían ir a hacer un doctorado a Estados Unidos, a Nueva York. Y como en esa época estaban con la epidemia de sarampión que había en Estados Unidos, les pidieron que llevaran sus anticuerpos específicos contra sarampión para aceptarlos en la universidad. Y se hicieron acá y salieron que tenían defensas. Y ellos han vacunado hace 30 años, o sea que sí, realmente pareciera que da una larga inmunidad la vacuna, ¿no? Ahora vamos a ir con la varicela. La varicela creo que es algo que ustedes conocen porque hay vacuna, pero recién hace poco se ha puesto en el calendario de vacunaciones y ahora se vacuna solamente a los niños pequeños. Muchos de ustedes habrán tenido la varicela, saben que es con fiebre, malestar, y lo que la caracteriza es una erupción pruriginosa, ¿no? Acá no es cefalocaudal, sino es centrípeto, y además se caracteriza porque tiene pleomorfismo, ¿no? Cuando vemos la varicela vemos todas lesiones a la vez. Es un virus de varicela zoster, que es el herpes virus omnistress, que es el mismísimo virus que hay cuando el paciente tiene herpes zoster. Es el mismo virus, antes decía era el primo, no, pero es el mismo virus de herpes zoster que vemos en adultos y también en niños. La enfermedad primaria es endémica con muchos ciclos epidémicos irregulares. Y eso es verdad, porque a veces tenemos varicela en octubre, noviembre, otras veces tenemos en verano, que es terrible para los niños, va variando, pero dice que más frecuente es principios de invierno y de primavera, pero realmente puede aparecer en cualquier tiempo. El humano es el reservorio, el contagio es igual, por vía aérea, y contacto sobre todo con las lesiones vesiculares tienen muchos virus, así que es un buen contacto. Entonces, las mantas con que está el niño o la ropa que tiene siempre va a estar contagiada, ¿no? Saliva, fomites, y hay transmisión vertical y perinatal. La contagiosidad es igualito que el sarampión, muy elevada, 90%, y acá, en esta enfermedad, siempre se ha descrito la severidad de acuerdo a carga viral. Y es tanto que antiguamente cuando había mucha varicela nos decían que era, y había familias numerosas, que era la muerte del quinto hermano. Así cuando hablaban de varicela decían, es la enfermedad de la muerte del quinto hermano. Posiblemente porque cuando daba varicela en una casa le daba a toda la familia, ¿no? El hermano quinto era el menor y recibía pues la carga viral de los otros 4. Y eran chicos que se complicaban y eran los que iban a muerte, es decir, la muerte del quinto hermano. Y la mortalidad es 1 sobre 100.000. El virus igual ingresa por la vía aérea respiratoria, la conjuntiva, se va a multiplicar en la bucofaringe, en los ganglios primero regionales en toda la parte superior. Al 4.º día es que la infección se va a prolongar por vía hemática, ya llegando al hígado, al vaso, a todos los órganos linfoides y se va a replicar en los linfocitos T. Y luego viene la segunda viremia. La segunda viremia es de 10 a los 21 días, entonces aquí es donde la replicación es mucho mayor para poder llegar a piel, y no solamente a piel, sino a los ganglios de los nervios dorsales. En especial, porque llega a varios ganglios, en especial a los dermatomas que corresponden a los nervios torácicos, lumbares, y también al nervio trigémino. Entonces, ¿qué pasa? El ARN de este virus tiene la capacidad de ponerse en latencia permanente. Llega y cuando llega a estos sitios se pone en latencia permanente y se guarda ahí. Se guarda ahí, que queda latente, y es el que va a aparecer en cualquier momento de la vida como herpes zóster. O sea, cuando ustedes ven a un adulto con herpes zóster, es alguien que ha tenido varicela de más pequeño
que ha quedado latente su virus en sus nervios dorsales y que en cualquier momento de inmunosupresión aparece el herpes. En los niños también puede haber, ¿no? En los niños que han tenido varicela de pequeñitos, pueden hacer herpes si es que les da, por ejemplo, una enfermedad oncológica, lo bajan las defensas, hacen herpes. La diferencia entre el herpes zóster del niño y del adulto es que el adulto es muy doloroso, muy, muy doloroso. En cambio, el niño no tiene tanto dolor cuando tiene lesiones de herpes, ¿no? Más bien tiene picazón, de repente dice fastidio, pero no el dolor que tiene el adulto, que a veces tiene que ser incluso hospitalizado. Eso quiere decir que si un adulto hace herpes, no va a contagiar herpes, puede contagiar varicela a alguien que no ha tenido varicela. O sea, un adulto con herpes puede contagiar de varicela a alguien que no ha tenido varicela y que no está vacunado o que no le ha dado varicela. Es el mismo virus. ¿Qué pasa con la clínica? Hemos dicho que hasta 10 y 21 días hay esta gran proliferación, ¿no? Que se va yendo hacia la piel y hacia los nervios dorsales. O sea, su periodo de incubación va a ser promedio 15 días, pero es de 7 a 21 días. A veces son menos días en los inmunodeprimidos, por ejemplo, si a un oncológico, a un paciente que no tiene buenas defensas, esos son los que hacen más corto el periodo de incubación. Pero los demás niños hasta 21 días, ¿no? Y esto suele pasar desapercibido porque es asintomático. Nadie siente nada mientras está su organismo proliferando sus virus. Pero sí, por ejemplo, cuando llega a la emergencia alguien que tiene un niño pequeño, ya le avisamos a la mamá, ¿no? Si alguien está con varicela, decimos su niño va a tener varicela y hasta podemos calcular dentro de tantos días le puede dar varicela al menor que ha estado en contacto. Luego viene el periodo prodrómico, que va a durar es corto, 1 o 2 días, donde va a haber lo que vemos en todos, congestión nasal, pérdida de apetito, de repente un poquito de fiebre, nada que no se parezca a un resfrío del niño, pero ya está contagiando, vamos a ver, ¿no? Y ahí va a venir el periodo eruptivo, que es de 5 a 10 días el eruptivo y que es centrípeto. O sea, va a empezar en la cara, en la cabeza y en el tronco. Cuando viene un niño, ya uno ve que tiene en la cara, de repente en la cabeza, y en el tronco ya tiene las lesiones. Y después de ahí recién va a ir a las extremidades. Y vamos a ver todo, ¿no? Las pápulas, las vesículas que duran solamente 24 horas una vesícula, a las 24 horas se rompe, deja una pequeña úlcera que se va a cubrir de una costra. Y es así como que empiezan las pápulas, se hacen vesículas, costras, pero cuando están en vesículas empiezan otras pápulas, entonces es como si cada día apareciera todo el ciclo, entonces uno ve al paciente que tiene todas las lesiones al mismo tiempo. Y el brote puede cubrir todo el cuerpo, todo. Cubre el cuero cabelludo, las manos, los pies, la mucosa oral. Y en aquellos pacientes que hemos dicho que hacen más severos, con más carga viral, encontramos prácticamente a veces no vemos un solo sitio del cuerpo que no haya una lesión de varicela. Y hay en la orofaringe, en la boca, en la conjuntiva ocular, vemos dentro del oído, dentro de las fosas nasales, en la mucosa de la uretra, en la vagina, en órganos genitales perianales, en todo sitio vemos las lesiones, ¿no? Puede ser en todos lugares. Y simultáneamente pues hay malestar general, ya el que ha tenido varicela, bueno, algunos hacen varicela muy leve, con poca carga viral y la pasan bien, ¿no? Tranquilos, la pasan mal el que tiene mucha carga viral, ¿no? O menos defensa de repente. Pero también hay malestar, tos, mialgia, rechazo de alimento porque es difícil de comer cuando tengo lesiones pues en la orofaringe, en la boca, y puede haber síntomas gastrointestinales como todas las infecciones virales. Acá tenemos, miren, es la lesión típica de la varicela, la vesiculita, y vemos ahí niños que están con toda su lesión, con todo su brote. Incluso hay niños que tienen más todavía de lo que se ve ahí de lesiones, ¿no? El diagnóstico plantea pocas dudas diagnósticas, pero sí podría haber alguna duda diagnóstica porque los virus siempre andan mutando. Y miren, hace unos 2 o 3 años conocemos el síndrome de pie, mano, boca, que como su nombre dice es pie, mano y boca y son vesiculitas. Pero nos llegó un paciente llegaba que tenían pie, mano, boca, pero tenían cuello y parte superior del tronco. Nos llamaba la atención porque tenía los pies y hemos dicho que esta enfermedad primero da el tronco y después los miembros, ¿no?
y nos enteramos de que era una mutación del pie, mano, boca, que era pie, mano, boca, cuello y parte superior del tronco. No era varicela. Pero, bueno, lógicamente historia de contactos, ¿no? Si el hermanito ha tenido varicela, o si te dice la mamá en el salón, es medio salón ha faltado porque está con varicela, y el diagnóstico está cantado. Pero podemos hacer pruebas serológicas, ¿no? PCR, cultivo de virus, pero a veces lo que hacemos es ese test de Zank. Ese test de Zank, que consiste en, rompes una vesícula, se rompe una vesícula y se hace un raspado de la parte del piso de la vesícula y se manda al laboratorio. El laboratorio va a ver estas células gigantes multinucleadas que son típicas de la varicela. Cuando tenemos ahí, no tenemos muchas pruebas serológicas para eso, pero sí hacemos este test de Zank, ¿no? Rompemos la vesícula y mandamos y nos reporte el patólogo que ve las células grandes multinucleadas. El contagio, hemos dicho que el sarampión es 4 días antes, 4 días después. Acá es 2 días antes, o sea, más o menos cuando estamos con todo lo que parece un resfrío, y la literatura dice hasta 5 o 6 días después, cuando todas las lesiones están en costra. Pero esto es, yo creo que eso lo dice la literatura, pero hay que estar muy seguro para decir que un paciente no contagia, porque por ejemplo los inmunodeprimidos, eso puede ser más tiempo el contagio. Entonces, cuando tengo un paciente que ha estado con una varicela muy intensa, tengo que revisarlo bien para cerciorarme de que realmente no tiene ninguna vesícula para decir que ya no está contagiando, ¿no? No es tanto como que 5 o 6 días, no, hay que ver cada paciente. No todos a los 5 o 6 días están con todas las lesiones de costra. Y mientras no tengan todo de costra, el paciente va a hacer un gran contagio donde vaya, ¿no? Las complicaciones son múltiples. Lógicamente que estando en piel y picando tanto, ya sabemos ya cuáles son las complicaciones, son las más frecuentes, y es por el rascado, ¿no? Y es por el rascado porque definitivamente acá tenemos todavía muchas costumbres que no son muy adecuadas, ¿no? A veces nos han llegado a varicela que la mamá del niño tiene 3 días con todas las lesiones que le han picado y se ha rascado, y la mamá no lo ha bañado porque dicen, es que a mí me han dicho que cuando hay varicela no hay que bañar al niño. Entonces el niño que llega ya tiene alguna complicación de piel porque se ha estado rascando. Si no es que nos llegue un niño que, bueno, no es pitufo porque los pitufos son azules, sino viene todo morado. Porque las mamás, varicela, violeta y gerenciana. Llega un niño que no le podemos ver qué cosa tiene en la piel porque es una cosa morada completamente, de violeta y gerenciana. Si no es roja porque le echan acetil rojo a las lesiones. Pero las peores son aquellas que las mamás, como les pica, sin bañarlos, comienzan a echarles talco, chuño, maicena. Entonces, en las vesículas que se rompen y que, bueno, sueltan líquido, se hace una cosa apelmazada y eso ocasiona que las infecciones de piel y los tejidos blandos sean los más frecuentes, ¿no? ¿Y cuáles son? Lógicamente que el streptococo A y el estafilococo, aunque sea el epidemitis, va a ser la causa de que se infecten esos pacientes. Y las infecciones van a ser varias, ¿no? Celulitis, abscesos, flemones, hasta lo que llamamos fasciitis necrotizante, ¿no? La fasciitis necrotizante, que es terrible porque el paciente tiene que entrar a que le abran, que hagan escarectomías de las lesiones, ¿no? Y que puede ir incluso a shock tóxico, es muy severo. Podemos tener neumonías que pueden ser propias varicelosas virales, ¿no? Que es en la etapa justamente de exantemática, o puede ser bacterianas que se han contaminado. Acá también en las neurológicas, la más conocida y famosa es la cerebelitis, porque puede haber meningitis y encefalitis por varicela, pero la cerebelitis es la más famosa, que podemos decir que es una ataxia cerelosa benigna. No muy bien aclarada su patogenia. Dicen que lo que pasa es que la varicela va a dejar una alteración en las estructuras mielínicas. La cosa es que de repente vemos que llega un paciente a la emergencia con inestabilidad a la marcha, caminando con aumento a de sustentación, y la mamá te dice, no sé qué tiene, no puede pararse bien, no tiene buen equilibrio, y cuando uno lo sienta, a examinarlo ves que tiene, bueno, cuando las lesiones, las costras se van de la varicela, siempre dejan unas manchitas hipocrómicas que luego se borran, ¿no? Se siente el paciente y apenas se siente, ya estamos viendo que tiene lesiones hipocrómicas, ¿no? Y uno le pregunta a la mamá y dice, sí, hace 1 o 2 semanas ha tenido varicela. Entonces, esa cerebelitis que no está muy aclarada, pero se presenta como complicación de la varicela 1 o 2 semanas después que el paciente ha tenido varicela,
y es benigna y solamente es de observación, pasa sola, no requiere ninguna medicación, solamente es que sabemos qué ha pasado, ¿no? Entre otros tenemos el síndrome de relleno, que es una encefalopatía con falla hepática de alta mortalidad, ¿no? Muy severa, y que se ha relacionado siempre al uso de ácido acetilsalicílico o aspirina en pacientes que tenían varicela. Hay una relación que ellos dicen que existe entre esta enfermedad y ácido acetilsalicílico. Felizmente que en pediatría no damos mucho esa medicación, salvo, recuerdo, en el Kawasaki puede ser, ¿no? Pero no indicamos y tenemos que decir a la madre que no se le ocurra dar ácido acetilsalicílico a un niño que está con varicela. Puede haber miocarditis, nefritis y la varicela congénita, que acá cuando una mamá se contagia de varicela en la gestación, lo que va a lograr es que esta varicela va a pasar al niño, ya sea transplacentario o hematógena, y el niño van a ser a veces con lesiones de piel cicatriciales de que ha tenido varicela. Y va a ser más severa cuando, lógicamente, más temprana sea el contagio de la mujer embarazada, ¿no? Dice que las embarazadas que se contagian en el primer trimestre y al principio del segundo trimestre son pacientes que van a ser, especialmente los que tienen menos de las primeras 20 semanas, con lo que se llama síndrome de varicela congénita. No solamente cicatrices cutáneas, sino aquí en estos casos siempre hay hipoplasia de miembros, microcefalia, atrofia cortical, lesiones oculares con corioretinitis, microftalmías, ¿no? Los que se contagian en el segundo o tercer trimestre vienen ya a partir de ahí vienen con lesiones de piel, de repente no tantas cosas como la hipoplasia de miembros, todo, pero sí son pacientes que, como ya sabemos, se contagian y pueden hacer herpes zóster incluso de lactantes o hasta de recién nacidos. Y la perinatal, ¿no? Se dice que la mamá que se contagia de varicela, la aparición de la varicela la tiene 5 días antes del nacimiento o 2 días después, va a lograr que su niño haga varicela a los pocos días de nacido, y a veces es severa, ¿no? Cuando la mamá tiene el brote de varicela 5 días antes de nacer, o hasta 2 días, o a 2 días que el niño ha nacido, ¿no? Y hay varicelas atípicas, la hemorrágica, en cual las vesículas, pues, ¿cómo se llama? Son con sangre. La varioloide, que yo la pongo, pero la varioloide realmente era cuando había viruela y había una viruela y había varicela, ¿no? Y había una viruela que era mucho más leve y no lograban en esa época distinguir cuál era varicela, cuál era viruela, y le llamaban varioloide, pero la viruela realmente es una viruela atenuada. Eso ya no hay ahora, ¿no? Bulosa, que hace una especie de pústula, y la necrótica, que es lo que les digo, que a veces va acompañada pues con esos pacientes que nos hacen la fascitis necrotizante, ¿no? El tratamiento, el problema es pica y pica y pica. Entonces yo les voy a aconsejar, cuando ustedes tengan niños de varicela que sí les va a llegar a la atención, lo primero que tienen que hacer es, antes de indicar el antihistamínico para que no le pique, que es lo que siempre indicamos, se tomen su trabajo para hablar con la mamá, indicarle cómo van a hacer para que la mamá no cometa errores, ¿no? Decirle que tiene que bañarlo todos los días, que bañarlo y que tiene que usar, de preferencia se dice que tiene que usar avena coloidal, pero avena coloidal que hay en jabón o en líquido, y si no la tienen, usar jabón de niño, pero por favor que no usen jabones esos como Neco, esos que son ¿cómo se llama? Para desinfectar, porque eso solamente hace es empeorar al paciente, ¿no? Mantenerlo fresco, porque el sudor y el calor aumentan el escozor. Cortar las uñas, en los niños muy pequeños hay que ponerles incluso guantecitos. Si es muy intensa la picazón, poner paños fríos, compresas húmedas, y lógicamente vamos a indicar medicación, ¿no? Después de decirle todo, antihistamínicos, la clorfeniramina a 0.35 por kilo, dividido entre cada 8 horas, o paracetamol. Y definitivamente no aspirina y no AINES, porque describen también que el ibuprofeno está relacionado a casos más severos, dice. No, hay alguien que ha hecho una estadística y dice que casos más severos. Mejor tampoco ibuprofeno, solamente paracetamol. Pero acá con la varicela sí hay una cosa diferenciada.
Vamos a dar antibióticos para infecciones bacterianas, lógicamente. Vamos a utilizar, pues, si es gram positivo, la mayor parte vamos a usar dicloxacilina, oxacilina, vancomicina, clindamicinas, ¿no? Para pérdida cultivo para nuestros pacientes, pero acá sí es unas pocas enfermedades donde sí se indica antivirales, pero no en todos los pacientes. Antivirales como el aciclovir, ¿no? Solamente está indicado no en cualquier paciente, sino en aquellos pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Mi paciente con leucemia, mi paciente con no solamente leucemia, con cualquier tipo de cáncer, ¿no? Mi paciente, de repente, pues si tengo un paciente desnutrido crónico, con enfermedades crónicas que hacen que los niños sean desnutridos. Los pacientes con enfermedad grave de varicela, el que me hace una neumonía o una encefalitis por la misma varicela, ¿no? El paciente que está con TB por salicilatos, como mi paciente Kawasaki, tiene que tomar 6 meses de salicilatos, tengo que protegerlo. Los pacientes que tienen que estar con corticoides, como los pacientes que son de reumatología, ¿no? Y personas de alto riesgo. ¿Quiénes se consideran personas de alto riesgo? Desnutridos, lactantes pequeños y adolescentes y adultos. Porque no sabemos por qué, pero el adolescente y adulto que le da varicela es mucho más severa y está mucho más ligado a que dé neumonía varicela, o sea, viral con la varicela. Es mucho más grave en pacientes adultos y adolescentes. O sea que a ellos sí voy a darle aciclovir. Si mi paciente es un paciente que está ambulatorio, ¿no? Y le quiero dar para protegerlo, le voy a dar vía oral, el aciclovir 80 miligramos por kilo de peso, dividido en 3 o 4 dosis. Y si mi paciente está hospitalizado, o es una enfermedad, una encefalitis o una neumonía por sarampión, yo le voy a dar endovenoso. En menor de un año es 30 miligramos por kilo de peso, en mayor de un año es 1.500 miligramos por kilo de peso, y se da más o menos de 7 a 10 días, salvo cuando es encefalitis, acuérdense de las encefalitis siempre más tiempo, de 14 a 21 días. Diagnóstico diferencial, el impético buloso, en aquellas formas bulosas que les dije. La escabiosis no es que se parezca, sino que porque el paciente viene, todo me pique, tengo lesiones dérmicas, uno piensa varicela, pero a veces es rasca. El plúrigo a veces puede confundir otros virus, como el coxsackie que les estaba contando yo, del pie, mano, boca, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos estas lesiones de plúrigo que pueden confundir, ¿no? Porque miren, son como vesículas. Pero cuando uno toca estas vesículas de plúrico son duras, no son friables como la varicela, ¿no? Aquí en la parte superior de ese niño también parecieran vesículas, pero no. La vesícula de la varicela uno las toca y rápidamente se rompen. En cambio, estas son más duritas, pero así pueden a veces confundirnos. Este es el impético del niño, ¿no? No está parecido, pero sí puede ser que nos podamos confundir. La prevención e inmunización. Y digamos, la triviral junto con el sarampión, no, bueno, esa no es, esa parte no es triviral, esa parte, pero ya hay una vacuna que está sacando la triviral, 4 virales, ¿no? Que es sarampión, papera, rubiola y varicela, para pinchar una vez. Ahora solamente tenemos la que tenemos que poner a los de 12 a 15 meses o de 4 a 6 años. Luego la rubiola, para terminar. La rubiola también es antemática. Esta también ustedes la literatura la pueden encontrar como sarampión alemán. Da a niños o adultos. Generalmente es leve la enfermedad. El problema de salud pública que ha dado siempre la rubiola es los defectos congénitos que hay durante la gestación, especialmente en la gestación temprana, ¿no? Ese siempre ha sido el problema de estos defectos congénitos. La etiología es el virus de la rubiola, que es inestable, a lo que ya sabemos, a solventes grasos, ultravioleta. La etiología es distribución mundial, ¿no? Más frecuente en primavera, afecta más a niños de 3 a 9 años, pero la mayor parte de casos son subclínicos. A veces los niños, las mamás nos llevan otra cosa al niño y no se dan cuenta que tiene la erupción. A veces es una erupción muy leve o hacen otros diagnósticos las mamás. La inmunidad es duradera. Igual la posibilidad de contagio en las 3 enfermedades que hemos visto es alta, 90% de contagio. Y miren, el último brote epidémico que hubo en Estados Unidos, que fue hace muchos años, dejó, miren, cuántos niños
con defectos congénitos. 20.000 niños con defectos congénitos y fue causa de 10.000 abortos y numerosos partos con fetos sin vida. Por eso, esta es la causa de que se considera de salud pública esa enfermedad. La cantidad de defectos congénitos, de abortos y de fetos sin vida que se han reportado. La transmisión, ya sabemos, vía aérea, superficies contaminadas, y lógicamente lo que hemos dicho, que atraviesa la placenta infectando al feto, la información y que detiene la multiplicación celular y da muchos defectos congénitos. Si no es muerte o muerte fetal o aborto, ¿no? El periodo de incubación es de 14 a 21 días, asintomático, luego viene como todos un periodo prodrómico, antes del exantema, y que muchas veces las mamás dicen que nunca tenían nada y ni siquiera se han percatado de que el niño tenía algún problema, ¿no? Algunos dicen que ha tenido un pequeño resfrío, pero muchas veces los niños no tienen ningún prodromo incluso, ni las personas tampoco, ¿no? Luego viene un periodo exantemático que es de 3 a 5 días, y entonces aparece este reticulado que puede confundirse con sarampión porque también es cefalocaudal igualito, pero es un reticulado mucho más rosado, más tenue. También acá se describe que hay un enantema, que son las manchas de Forchheimer, que dan el 20%, pero no se consideran patognomónicas, y que son unas manchas que uno cuando ve el paladar blando parece que fueran petequias, pero no se consideran patognomónicas, ¿no? Como la del sarampión del Koplik, que sí se consideran patognomónicas. Y lo que va a caracterizar a esta enfermedad es esto, ¿no? Las linfadenopatías asociadas, que son en la región suboccipital, retroauricular y cervical. Son grandes y dolorosas. Y muchas veces las mamás aparecen en la emergencia por eso, porque el niño se queja que le ha crecido los ganglios y le duele. ¿Vale? Doctora, lo traigo porque mire lo que le ha crecido. Uno lo ve y lo mira al niño y está con una erupción. Y la señora le preguntamos, señora, ¿y esto en la cara? Y la mamá, no me había dado cuenta. No se dan cuenta a veces porque es una cosa muy tenue. A veces esta erupción que las mamás van más por las linfadenopatías y porque al niño le duele. Y también, bueno, no todos los casos son iguales, ¿no? Algunos pueden tener fiebre, cefalea, pérdida de apetito. Y esto de artralgias, sinovitis en las articulaciones y dolor testicular es cuando es en adolescentes y en adultos. El niño generalmente no tiene la característica de la rubiola en adolescentes y adultos es artralgia, sinovitis y dolor testicular. La clínica, que bueno, el periodo de convalescencia es 1 a 2 semanas y lo que va a haber es una pequeña descamación. Acá hay que darnos cuenta bien del contagio. Miren, en sarampión eran 4 días antes, 4 días después. En la varicela es 2 días antes y hasta 5 o 6 días después o hasta que no haya ninguna vesícula. Pero acá es 7 días antes y 7 días después. Y hemos dicho que el exantema dura 5 días nada más. Entonces, eso hay que decir bien a la mamá. Podemos ya ver al niño que no tiene nada, pero todavía va a seguir contaminando. O sea, que esto hay que aclararle, porque las mamás inmediatamente quieren llevarlos al nido, todo. Entonces, sí, tenemos que decirle que desde que apareció ese exantema, por lo menos 1 semana, si ya no vea nada, el niño lo vea normal, no puede ir todavía al nido y que todavía está contagiando. Miren esta carita, esa es una niñita con rubiola. Y muchas mamás vienen y te dicen, no, mi niño no tiene rubiola, está con sarpullido. Y las mamás a veces confunden y dicen sarpullido, y no es sarpullido, es rubiola, porque cuando lo examinamos tiene ganglios crecidos. El diagnóstico es clínico, epidemiológico, y también tenemos las pruebas serológicas, el IgM específico y el PCR, ¿no? El diagnóstico diferencial ya hemos visto con el sarampión da fiebre más alta, es diferente, la escarlatina que tiene la piel de lija, y la mononucleosis infecciosa que también es de ganglios, pero la mononucleosis no solamente es ganglios del cuello, sino tiene ganglios en otras partes y hay hepatosplenomegalia que no vemos en la rubeola. Las complicaciones son los dolores articulares que hemos dicho que es en adolescentes y adultos, que aparecen del 1 al 6º día y que duran hasta 4 semanas. A veces para estos hay que dar un poco de antiinflamatorios, ¿no? Los neurológicos, ¿no? A pesar de que es una cosa benigna, siempre hay alguno que puede ser una complicación, puede haber meningoencefalitis, mielitis, neuritis, Guillain-Barré, que está acompañado de todas las enfermedades virales o de baja defensa. Acá también que puede haber púrpura trombocitopénica idiopática en algún grupo, pero que es de curso benigno y que desaparece sola.
Y puede haber miocarditis, pericarditis, que son raras realmente. Luego la infección prenatal, que es la importante, que hay una infección transplacentaria hematógena, especialmente más grave en menos de 20 semanas. ¿Y qué es lo que va a dar? Oculares, cataratas y ceguera, sordera y patologías cardíacas. Yo acá he puesto conducto adheroso persistente porque es el más frecuente, pero realmente puede dar CIA, CIB, PSA, coartación de aorta, cualquier lesión cardíaca, ¿verdad? Entonces va a haber lesiones oculares con ceguera o cataratas, sordera, patologías cardíacas y alteraciones al sistema nervioso central, ¿no? Microcefalia, discapacidad cognitiva, parálisis cerebral, y también puede haber lesiones óseas, esplenomegalia, púrpura, que hemos dicho que es benigna, y muerte fetal. Realmente dice que los niños que se contagian en el primer trimestre van a tener de repente todo lo que ustedes ven ahí, puede darles todo. Todas van a tener en cualquier momento retardo del crecimiento uterino, ¿no? Los que se contaminan en el segundo trimestre van a tener más hipoacusia y microcefalia. Y los que se contaminan cuando la mamá ya está ya por dar a luz, realmente lo único que va a dar es retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Pero eso es lo peligroso en la rubeola. Y acá vemos, pues, ¿no? Miren, la catarata es un lactante. Acá este niñito tiene microcefalia y catarata, y con las lesiones cardiológicas que son típicas de los pacientes que están contaminados. Y muchas veces cuando uno les pregunta a las mamás, señora, ¿y usted ha tenido rubiola? Le dicen, no, pero cuando yo tenía como 2 meses de gestación me intoxiqué porque comí algo. Siempre, a veces las mamás piensan que se han intoxicado como no tienen muchos síntomas, y no es que sea intoxicada, es que la mamá tuvo rubiola. El tratamiento es sintomáticos, ¿no? Panadol para la artritis, antiinflamatorios no esteroideos. Si hay PTI, solamente hay que esperar que pase y lógicamente tenemos que ayudar a la persona. Y acordarnos bien que contagia hasta 7 días a pesar de que el paciente ya le haya pasado todos los síntomas. La prevención, la vacuna, ¿no? Que es con la triviral. Y acordémonos que tanto para el sarampión como para la rubiola, la madre que da lactancia materna exclusiva protege al niño porque pasa anticuerpos, ¿no? Esto se ha visto en las grandes epidemias, ¿no? Los niños que lactaban, incluso cuando había sarampión, se contaminaban menos porque o hacían cosas más leves porque recibían anticuerpos maternos. Bueno, eso creo que es todo. Yo solamente les voy a recomendar una cosa. Esas son enfermedades que mucho van a ver ustedes en la práctica cuando estén en los hospitales. Así es que tienen que averiguar bien con sus papás si es que han tenido rubiola o varicela. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos internos que se han contaminado durante el internado, ¿no? Que han hecho varicela, y ya les he dicho que varicela en personas que ya son adolescentes o más es mucho más severo, y que han quedado marcados los pobres internos con varicela o que han hecho rubiola. Y eso tiene vacunas, si es que ustedes no tienen que vacunarse o asegurarse que sí han tenido la enfermedad antes de empezar el internado. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Alguien desea una pregunta después de esta larga tarde? Parece que no. Entonces me despido. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. chicos. Gracias.